Todos transitamos nuestra vida aceptando lo que nos dicen los libros de texto sobre el universo. Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. ¿Hubo un creador que diseñó la Tierra y todo lo que hay en ella como parte de un plan general? ¿O simplemente se colocó en su lugar por accidente? La especie humana es consecuencia de un caos cósmico que se organizó de manera aleatoria y dio origen a lo que hoy conocemos como hombre moderno. ¿O existe otra respuesta? ¿Es posible que la ciencia y la Biblia aporten pistas para una tercera posibilidad? ¿Qué es lo que dicen los arqueólogos, los paleontólogos, los biólogos y los teólogos en la actualidad? ¿El jardín del Edén fue el escenario en el que nació la humanidad? ¿La historia de Adán y Eva es ficción o realidad? Roger, the clock is operating. We're underway. All right, lift off and the clock has started. Yes, sir, reading you loud and clear. Y dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. En diciembre de 1968, la ciencia y la religión se unieron en un espectáculo majestuoso de las conquistas humanas. Los astronautas del Apolo 8, el mayor logro científico de la época, festejaron el momento transmitiendo por radio a la Tierra esas palabras del primer libro del Génesis. Parece un gesto adecuado, porque en un verdadero sentido, el Apolo representó un nuevo comienzo para la especie humana. En el término de unos meses, un astronauta norteamericano caminaría por la Luna. Pero en la Tierra, una polémica muy antigua se seguía gestando. ¿Dios creó realmente el cielo y la tierra? ¿Y existieron personas como Adán y Eva, cuyos descendientes acabaron de concretar la milagrosa hazaña de enviar al hombre al espacio? La historia de la creación del mundo y del origen del hombre se halla en los primeros 2 libros del Génesis, en la Torá hebrea, que fueron luego incorporados a la Biblia. Estos 2 breves libros modelaron la visión judeo-cristiana de la Tierra y sus comienzos durante milenios. Pero a mediados del siglo XIX, esta visión se cuestionó. La historia se presenta con los términos más simples. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Luego se describen los 6 pasos de la creación que concluyen con la creación del hombre, Adán, y a partir de Adán, una mujer llamada Eva. La Biblia no entra en detalles acerca de cómo fue creado todo. Solo dice que fue hecho y en determinado número de días. La Biblia también deja claro que todo esto fue logrado por un creador, Dios, que aparentemente tenía un plan muy importante y un propósito para su creación. Por alguna razón eligió a un hombre, Adán, y a una mujer, Eva, para que lo ayudaran a cumplir con ese plan. ¿Pero la historia de Adán y Eva es verdadera? Muchas personas creen que la historia de Adán y Eva fue un relato simbólico, o una leyenda o mito, para explicar el origen de la humanidad. Sin embargo, la literatura de la Biblia trata a Adán y Eva con la forma de escritura que se usa en las narraciones históricas. Adán y Eva, por ejemplo,
están incluidos en árboles genealógicos. El escenario en el que ellos son creados tiene ciudades reales, ríos reales que conocemos de la historia. Ahora bien, hay gente que dice yo no lo creo, pero la Biblia los presenta como figuras históricas. Según el relato histórico, formó Dios al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser el alma viviente. Y un poco más avanzado el relato, Dios decide que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas y cerró con carne el lugar de la misma. De la costilla que Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Esto parece completar el relato de la creación en el primer capítulo del Génesis, en el que Dios simplemente nos cuenta que creó el hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Todo esto, por cierto, sucedió en un sitio bien definido llamado Jardín del Edén. Nos dicen que Dios lo situó en el este y que de allí partía un río que se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Fisón y rodeaba toda la tierra de Havilá. El segundo se llamaba Gión y circundaba toda la tierra de Cus. El tercer río era el Tigris y corría al oriente de Asur. El cuarto era el río Éufrates. 2 de ellos los conocemos hoy, o al menos conocemos 2 ríos en Medio Oriente con los nombres Tigris y Éufrates. Si podemos localizar el Jardín del Edén, comprenderemos mejor el papel de Adán y Eva en la historia de la humanidad. Adán y Eva pertenecen al mismo espacio y tiempo al que pertenecemos nosotros. En principio es posible ubicarlos temporalmente, aunque no tenemos la información para fijar la fecha. Es posible también ubicarlos geográficamente, aunque no tenemos información que nos diga dónde estaba exactamente el Jardín del Edén en Medio Oriente. Pero son los padres de la raza humana. La idea de una pareja primitiva es la única idea que tiene sentido desde el punto de vista biológico. La historia de Adán y Eva es en todos los aspectos la historia de los orígenes. El origen de la raza humana, obviamente, pero también el origen de la emoción humana. El pecado y el sufrimiento, el sexo y la rebelión, el temor, la paternidad y el amor. Todo eso se origina con Adán y Eva. Según algunos expertos, el patrón de conducta de todas las grandes historias de amor, de todos los tiempos, puede hallarse en el compromiso que Adán y Eva hicieron para toda la vida. Pero esta historia, ¿es aceptable en el mundo moderno? ¿Es un mito compuesto por esperanzas e ideas falsas? ¿O puede ser literalmente verdadero? La ciencia moderna aceptó la idea de Adán y Eva. La investigación muestra que efectivamente hubo un Adán y una Eva en la historia del hombre. El problema para la mayoría es la historia de Eva creada a partir de la costilla de Adán. La idea de que una parte de su cuerpo le dio origen a ella. El relato bíblico no nos cuenta esa historia. Nos dice que Dios fue a buscar a Eva como una mujer completa y se la trajo a Adán para que se comprometiera con ella, se casara y formaran una familia. El mito de Adán y Eva no es verdadero o falso. Creo que es erróneo considerarlo así. Es un mito. Y eso significa que es una historia para explicarle a la gente de esa época y de esa región geográfica de donde venían y por qué estaban allí. Eso es la Biblia. Es una serie de historias y mitos. Entonces preguntar si es verdadera o falsa no es lo correcto, creo. ¿Qué significa para esas personas? Para millones de personas de varios milenios, la historia de Adán y Eva significó una relación de parentesco con su Creador. Es una historia que no solamente dice cómo empezó todo, sino también cómo terminará, y nos da la oportunidad de salvación en el medio. Pero en el último siglo y medio, esa visión fue objeto de ataques. Según el famoso doctor George Wall, que enseñaba en la Universidad de Harvard, hay solamente 2 posibilidades en lo que respecta a la creación. La generación espontánea, que fue refutada hace más de 100 años, o la sobrenatural. Nosotros no creemos en lo sobrenatural, entonces elegimos creer lo imposible, que la vida surgió por casualidad. Algunos hechos son evidentes por sí solos, como el hecho de que los seres humanos están aquí y aparentemente han estado aquí durante un tiempo considerable. ¿Cómo llegamos aquí? Es otra cuestión. ¿Podría ser que la casualidad cumpliera una función fundamental en la creación?
Para que haya una creación debe haber un creador. Para que las cosas se hagan, debe haber alguien que las haga. Por eso la Biblia dice, los necios dicen en su corazón que no hay Dios. Sin embargo, los seres humanos desarrollaron la tecnología, el lenguaje, la cultura que nos permiten adaptarnos a muchas circunstancias diferentes de las del opossum. La visión occidental siempre sostuvo que el hombre está aquí para un propósito determinado, y es conocer a Dios. Definir a la humanidad como eso destruye la base de la familia. ¿Cómo se puede tener un propósito en la vida si creemos y nos enseñan que solo somos una casualidad, un accidente, y lo único que debemos esperar es la muerte? En el centro de la polémica se halla este hombre, Charles Darwin. Cuando era un joven naturalista, Darwin observó que la flora y la fauna de las Islas Galápagos eran de una naturaleza extraña y peculiar. Pero no solo vio anormalidades en las plantas y los animales. Las observaciones de Darwin lo llevaron a revisar los orígenes de la vida misma. Estas observaciones se publicaron en 1859 en su famoso libro El origen de las especies. ¿Es posible que Darwin encontrara sin querer la respuesta? En 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies. Fue la primera versión moderna de la evolución. Y evolución significa cambio con el tiempo en los seres vivos. La historia comienza con grupos muy simples de moléculas y evoluciona hasta llegar a las criaturas más complejas de todas, que son los seres humanos, los árboles, los elefantes. Se cree que esos químicos se unieron de alguna forma notable para producir aminoácidos, ácidos nucleicos, ácidos grasos y otras sustancias características de la vida. Y finalmente, a partir de ese comienzo simple, se formaron células simples, hasta que fue surgiendo el resto de la evolución. Estos conceptos de evolución se instalaron también en los últimos 100 años, que prácticamente todos los elementos de la sociedad se ven afectados por algún aspecto de la teoría. Las escuelas, desde la primaria hasta la universidad, los museos, parques nacionales, las noticias y publicaciones de entretenimiento, presentan la teoría de la evolución como un hecho científico. En realidad, después de 150 años, la evolución no es aceptada por todos los científicos, ni siquiera como una teoría viable. Toda la polémica parece haber quedado reducida a estos dos conceptos: la humanidad como un accidente originado por procesos naturales o como la obra intencionada de un creador inteligente. Pero, ¿son las dos únicas posibilidades? ¿Hay alguna pista en los registros arqueológicos y fósiles? Si la evolución realmente ocurrió en el pasado, y deberíamos ver alguna evidencia de que ocurrió en los millones de fósiles que vemos en nuestras universidades y museos de todo el mundo. En el registro fósil, es decir, el registro de la vida en el pasado. Pero cuando observamos los registros fósiles, no vemos ninguna pista de que ningún tipo básico de animal haya cambiado para transformarse en otro tipo básico. Vemos muchas variedades, pero ninguna transición entre los distintos tipos. Muchos evolucionistas afirman que las formas transicionales están ausentes por la erosión que hace que los datos sean incompletos. Eso explica la presencia de interrupciones en los datos fósiles, pero no explica la ausencia de antepasados, linajes, continuidad en la descendencia en esos datos. Y ese es hoy el punto central. Los evolucionistas tratan de explicar la presencia de grandes interrupciones en los registros fósiles, diciendo que la evolución sucedió en rápidos estallidos, todo de pronto. Pero la evidencia experimental de la actualidad no apoya esa historia. Lo que vemos hoy es que la evolución sucede muy lentamente, si es que sucede, dentro de límites muy precisos. Hasta Darwin admitió que su teoría era una especulación inútil, sin las pruebas de las formas transicionales, que son fundamentales. Fue un Archaeopteryx, un fósil hallado en Bavaria, que era una estructura intermedia entre los reptiles y las aves. Una característica típica de reptil era la larga cola ósea, ausente en las aves modernas, y los dientes.
La característica llamativa que los transformaba en un ave era la presencia de alas y plumas. Los estudios minuciosos de los paleontólogos confirman que el Archaeopteryx era una forma intermedia casi perfecta entre reptiles y aves. Y así, en un sentido muy concreto, esta fue una prueba positiva de que la idea de la evolución de Darwin era correcta. El ejemplo preferido que suelen dar mis colegas para las formas transicionales es la criatura llamada Archaeopteryx, que supuestamente es el eslabón entre los reptiles y las aves. Pero hubo un fósil hallado aquí recientemente de un ave que tiene 75 millones de años más que el Archaeopteryx, así que este no pudo ser el antepasado de las aves. La evidencia es tal que los evolucionistas no concuerdan con la forma en que los reptiles evolucionaron hasta convertirse en aves, y con certeza no todos están de acuerdo en que el Archaeopteryx fue su antepasado. Es que no cuentan con las formas transicionales que necesitan. Uno lee cualquier libro de evolución y allí aparece el Archaeopteryx como si fuera la gran prueba. Una de las cosas frustrantes para un creacionista es la aceptación incondicional de la evolución como un hecho. Como no tienen ninguna evidencia creíble, ellos recurren a las obras de arte. A los peces mágicamente les crecen patas. Criaturas extintas, parecidas al Hyrax, similares al pudú, se convierten misteriosamente en caballos. Y los simios se tornan humanos. Maquetas de animales inexistentes aparecen mágicamente en las vitrinas de los museos. Estas representaciones son pura especulación. Las computadoras pueden hacer que parezcan muy reales. Hasta la Academia Nacional de Ciencias, asesora oficial del gobierno de los Estados Unidos en materia de ciencia, ha declarado falsamente en publicaciones oficiales que el eslabón perdido ya no está perdido. Pero si no hay nada en los registros fósiles para apoyar la teoría de la macroevolución, ¿hay algo que apoye la idea de Adán y Eva? Si la ciencia debe emitir el juicio definitivo, ¿existe una ciencia de la creación? ¿Podemos decir que la evolución es una ciencia? Creemos que la evolución no concuerda con la ciencia en algunas leyes físicas muy importantes. Por ejemplo, tenemos la primera ley de la termodinámica que dice que ni la materia ni la energía pueden ser creadas ni destruidas, solo transformadas. Pero luego tenemos la ley de la relatividad general que dice que hubo un momento de origen del tiempo, el espacio y la materia. ¿Cómo se hace para que coincidan los dos? La Biblia dice muy claramente que Dios creó en el principio y luego descansó al final de la creación. En consecuencia, concuerda con la ley de relatividad general y con la primera ley de la termodinámica. La familia Leakey fue famosa por su apoyo a la evolución, pero Richard Leakey dibujó una línea evolutiva mostrando cómo se juntaban supuestamente nuestros antepasados humanos y simios. Pero en la parte inferior había un gran signo de interrogación. De hecho, la familia Leakey hizo un trabajo muy bueno al hallar los restos humanos debajo del nivel de nuestros supuestos antepasados simios. Pero si las pistas de la paleontología no llevan a ninguna parte, ¿qué sucede con la arqueología? ¿No se descubrieron seres parecidos al hombre? ¿Y el hombre de Piltdown? ¿Y el de Java? Absolutamente todos los estudiantes han oído hablar o han leído sobre el hombre de Neandertal. Estos descubrimientos fueron acogidos en una época como prueba de que Darwin tenía razón. ¿La ciencia confirmó estos hallazgos? Durante cerca de 150 años, diversas disciplinas científicas emprendieron una guerra enérgica en contra de los conceptos fundamentales que enseña el libro del Génesis. ¿Podría ser que hoy las teorías de los evolucionistas sean cuestionadas no solo por los creacionistas, sino también por los científicos? Es autor de los 10 volúmenes de Doorway Papers. Formaba parte del Royal Anthropological Institute y era miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Estas conjeturas erróneas son tan básicas que toda la teoría se mantiene a pesar de la evidencia, en lugar de mantenerse gracias a ella. En el sentido más estricto se tornó irracional. Sin embargo, los conceptos que refutan la teoría casi nunca se tienen en cuenta. Pero si prestigiosos científicos descartan con tanta facilidad los principios básicos de la teoría de la evolución, ¿cómo puede ser que estas ideas y estos conceptos se hayan arraigado tanto en el pensamiento del siglo XX? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo aquí? Una de las razones que dieron tanta popularidad a la teoría de la evolución fue el famoso juicio Scopes en 1925. Este juicio enfrentó a William Jennings Bryan contra Clarence Darrow
en torno de la enseñanza de la evolución en las escuelas. Lo paradójico durante el juicio Scopes fue que los creacionistas ganaron. El profesor evolucionista John Scopes fue condenado y tuvo que pagar una fianza. Pero por la forma en que los medios presentaron el tema, parecía como si los evolucionistas tuvieran más información y fueran más aceptables que los creacionistas, a quienes hacían quedar como unos estúpidos, como si no supieran nada de ciencia. Y así fue como, a partir de ese hecho, la sociedad empezó a aceptar la evolución como un pensamiento válido. Así llegamos a la actualidad, donde domina la enseñanza en las escuelas y domina la gran mayoría de la opinión pública, por el modo en que los medios lo plantearon en 1925. El juicio Scopes actuó como una divisoria de aguas en relación con el tema de la evolución. ¿No hubo otros hallazgos? Los arqueólogos afirmaron durante años que estuvieron desenterrando los restos de las versiones primitivas del hombre en todo el planeta. En 1922, Harold Cook descubrió un diente en territorio de los Sioux, en Nebraska, cerca de la frontera de Colorado. Pensó que era un punto intermedio entre un diente humano y uno de simio. Creyó haber encontrado el eslabón perdido. Creó un esqueleto completo basándose en ese diente en particular, y luego le creó una esposa, también basándose en él, e iba a usarlo como evidencia en el juicio Scopes para prueba de la evolución. Luego resultó que el diente provenía en realidad de un cerdo. El hombre de Nebraska era un fraude. El hombre de Piltdown fue un fraude intencional. Era un cráneo humano y un maxilar que limaron para que encajara uno en el otro, y los trataron con ácido. Engañó a los expertos durante 40 años. Hicieron moldes como este que tengo en la mano. Este es un molde, es de yeso, pero no se ven las costuras, no se ve el hueso. Tiene arcilla en el interior. El original está bajo llave, vigilado por guardias armados, y nadie puede verlo, o en muy extrañas ocasiones. Durante 40 años el fraude figuró en nuestros libros de texto como evidencia de la evolución. Los esqueletos de Neandertal que se usan como evidencia de la evolución actualmente son simplemente humanos, deformados por la edad avanzada, el raquitismo o la artritis. Cuando hallaron el primero tenía la espalda doblada, y como el hombre camina erguido y los simios caminan en 4 patas, alguien pensó este es el eslabón perdido, y en realidad era solo un hombre mayor con artritis. Pero la búsqueda continúa. ¿Qué es lo que revelan los nuevos descubrimientos y los nuevos estudios sobre los primeros restos humanos? ¿Todavía se estudia al hombre de Neandertal? Parece que los antropólogos concentraron sus esfuerzos para adherir a un punto de vista rígido y uniforme en cuanto a la edad y el crecimiento de las poblaciones antiguas, a pesar de que las evidencias indicaban lo contrario. Por ejemplo, nunca se permitió que el cráneo y el maxilar del niño Gibraltar II hablaran por sí mismos. Cuando dejamos de lado el dogma evolutivo, descubrimos que tenemos evidencias notables de un niño que maduró tarde y envejeció lentamente, en coincidencia con la duración de una vida larga de la que se habla en la Biblia. La evidencia respecto de las personas de Neandertal apunta hacia un pueblo que vivió después del diluvio universal y no antes. ¿Podría ser que los antropólogos que buscaban datos para apoyar la teoría de la evolución hayan descubierto en realidad datos que apoyaban los registros bíblicos? ¿Qué sucede con el descubrimiento tan publicitado al que se le dio el afectuoso nombre de Lucy? ¿Cuál es el lugar de Lucy dentro de la escala evolutiva? Como saben, Lucy fue descubierta en 1974 y yo a veces me refiero a ella como la mujer que reorganizó el árbol genealógico porque representa para nosotros el esqueleto más antiguo y más completo de cualquier antepasado conocido por los antropólogos. En realidad Lucy tenía el aspecto de un chimpancé, tenía una altura de 1 metro, cerebro del tamaño de un chimpancé y dientes de chimpancé. Era un chimpancé. Las únicas características que insinuaban un antepasado humano eran la cadera y las articulaciones de la rodilla, y estas insinuaban una postura erguida, pero incluso estas características eran polémicas entre los evolucionistas. Se acerca más que ningún otro fósil hallado en África a representar lo que, según mi opinión, una persona común cree que es el eslabón perdido. Así que tiene una importancia extraordinaria en relación con la comprensión de las primeras fases de la evolución humana. Es probable que el científico británico Charles Oxnard sea el experto más importante en Lucy. Él estudió sus huesos haciendo un análisis computarizado de cada uno y del tamaño de ellos y dijo, no es un eslabón perdido, es un mono atípico. Pero, ¿no hubo otros descubrimientos famosos de los antepasados del hombre moderno?
Otro supuesto eslabón perdido, el hombre de Java, fue inventado por Eugene Dubois cuando descubrió un pedazo de cráneo con forma de simio y luego a 15 metros de distancia el hueso de una pierna humana. Sin embargo, antes de morir, confesó que también había hallado 2 cráneos humanos en ese mismo sitio y admitió que el cráneo pertenecía a un gibón y no a un hombre simio. En mayo del año 2000, la revista National Geographic tituló un artículo sobre nuevos hallazgos paleontológicos como el albor de los humanos. Este cráneo homínido de 2 millones de años de antigüedad es el más completo de su clase descubierto hasta hoy. Un protohumano de grandes mandíbulas que se extinguió en una rama lateral del árbol genealógico humano. Nos preguntamos cómo una especie extinguida tan diferente de los humanos puede ser la evidencia del albor de los humanos o incluso de los protohumanos. Aparentemente, la búsqueda frenética de los eslabones perdidos dio como resultado una gran cantidad de errores e incluso fraudes. Lamentablemente, algunos de esos errores aún se cometen en la actualidad. El hombre de Java, por ejemplo, sigue apareciendo en algunos libros de texto como el origen del Homo erectus. Pero si los registros fósiles son incompletos o simplemente no son satisfactorios desde el punto de vista científico, ¿a dónde nos conduce eso? ¿A dónde debemos buscar? ¿Hay alguna explicación para la brecha que existe en los registros fósiles? ¿Podría ser que Adán y Eva hayan existido, pero estuvimos buscando en el sitio equivocado? ¿Hay algún tipo de evidencia del origen del hombre en el ADN moderno o en la ciencia genética? ¿Es posible que si el eslabón perdido no puede hallarse enterrado bajo tierra, Adán y Eva puedan ser hallados bajo la lente de un microscopio? Alguien escribió alguna vez que la fórmula de la evolución era en realidad muy sencilla. Nada, ni nadie, una casualidad efímera, es igual a todo. Es probable que lo hayan dicho en broma, pero en realidad el concepto tan serio de la generación espontánea es bastante similar. Esta propuesta sugiere que químicos más tiempo es igual a vida, a toda forma de vida. Pero estas propuestas pueden apoyarse desde el punto de vista científico. Una de las leyes fundamentales en biología es la biogénesis, que dice que la vida solo proviene de una vida preexistente. Eso es alentador para la gente que apoya la idea de la creación. Pero yo empecé enseñando en la universidad como evolucionista, convencido que los químicos dan origen a la vida sin ninguna ayuda que sea externa. La ciencia me convenció de que simplemente no funciona así. De hecho, una muerte podría ser definida como el triunfo de la química sobre la biología. Cuando las moléculas empiezan a hacer lo que hacen en forma natural, el resultado es la muerte, no la vida. La química tal vez pueda ayudarnos a entender cómo retornamos al polvo, pero nunca podría explicar cómo venimos del polvo al principio. Gran cantidad de científicos trató de calcular la probabilidad matemática de que la vida surja por casualidad. Sir Fred Hoyle, un matemático británico, calculó la probabilidad matemática de que las 2000 proteínas de una ameba surjan por casualidad. Calculó que la probabilidad de que eso suceda es 1 en 10 multiplicado por 40.000. Claramente, una imposibilidad matemática. Darwin y toda la teoría de la evolución. No hubo ninguna sopa primigenia, ni en este planeta ni en ningún otro. Y si el origen de la vida no es aleatorio, entonces debe ser el producto de una inteligencia intencionada. Fin de la cita. El problema del evolucionismo es que el orden surgió del caos y eso simplemente no sucede. La ciencia no puede producir paralelos. El evolucionismo es mala ciencia y mala filosofía. Pero si es así, hasta ahora nuestra investigación ha sido en vano. El jardín del Edén no fue hallado y según una gran cantidad de estudiosos de diversas disciplinas, la evolución es indefendible. ¿Son las 2 únicas posibilidades? ¿O puede ser como creen los evolucionistas, que estamos aquí simplemente porque vencimos todas las probabilidades? Y si fuera así, ¿cómo se explican las interrupciones en los registros fósiles? Hoy hay una nueva reformulación del proceso evolutivo que trata este problema. No reemplaza la idea de la sopa originaria, ni de que toda la vida se origina a partir de la nada, pero tiene algunas sugerencias interesantes para el concepto darwiniano de la selección natural. Se denomina equilibrio puntuado. En oposición a la forma lenta y gradual de la evolución,
como fue propuesta originariamente para paliar el hecho de que los registros fósiles no coinciden con esa forma, Stephen Jay Gould, de Harvard, y Niles Eldredge, del Museo Norteamericano en Nueva York, propusieron a comienzos de los años 70 un método o un modelo de evolución llamado equilibrio puntuado. Sugería vastos períodos de inactividad o equilibrio sin cambios en los registros fósiles de las formas individuales. Y luego, de pronto, cambios ascendentes hacia una nueva variedad o una nueva especie en periodos relativamente cortos. Pero eso tampoco coincidía con los registros porque en ambos casos se necesitaban formas transicionales y no existen. No lo vemos manifestado en los registros fósiles porque sucede demasiado rápido. Y no lo vemos manifestado porque sucede demasiado despacio. O posiblemente nunca sucedió. La teoría estuvo presente durante casi 2 décadas y es probable que sea tan polémica hoy dentro de la comunidad científica como lo fue cuando la propusieron por primera vez. En la introducción a su libro, los autores señalan lo siguiente. Diversos biólogos distinguidos son incapaces de ponerse de acuerdo en una definición común de los elementos que constituyen el equilibrio puntuado. En la misma página, el Dr. Anthony Hoffman identifica 3 versiones de la teoría como totalmente trivial, ostensiblemente falsa y empíricamente inestable. Sin embargo, la teoría tiene sus defensores. En los últimos años surgió una nueva y mejor comprensión de la evolución, conocida como equilibrio puntuado, que opone la noción de cambio gradual en el tiempo con el hecho de que, muy frecuentemente en grupos importantes de organismos, hay un cambio rápido en las variedades presentes, seguido por un largo periodo de poco cambio o ninguno. Creo que toda la idea del equilibrio puntuado no es más que un intento desesperado para salvar la teoría de la evolución. El equilibrio puntuado es apenas el último intento de los científicos evolutivos para entender los cambios que vemos a través del tiempo en los registros fósiles. El equilibrio puntuado nos permite entender las interrupciones en los registros fósiles. Es una hipótesis entre muchas otras que nos ayuda a explicar el cambio a través del tiempo. El Dr. Gould, profesor de la Universidad de Harvard, y el Dr. Niles Eldredge, curador del Museo Norteamericano de Historia Natural, desarrollaron una noción que, en términos muy simples, sugiere que en algún punto del pasado un lagarto puso un huevo y de él salió volando un ave completamente desarrollada. Y sucedió tan rápido que las especies no dejaron rastro geológico ni ninguna evidencia de formas transicionales. Parece que casi todos los desarrollos nuevos en la ciencia convergen para destruir la evolución. ¿Es eso cierto? ¿Las nuevas disciplinas científicas están destruyendo las ideas evolucionistas? Entre las más conocidas de estas nuevas disciplinas se hallan los desarrollos científicos bastante recientes en el campo de la genética y del ADN. ¿Puede ser que su contribución a este debate ayude a resolver la polémica? Uno escucha en estos días que el ADN del hombre y el del chimpancé tienen algo así como un 98% de semejanza. Como genetista, puedo decirles que uno ni siquiera tiene esa similitud consigo mismo. El ADN que heredamos de nuestra madre y el que heredamos de nuestro padre tienen como mucho una similitud del 93%. Pero piensa en un momento en una nube. Una nube contiene un 98% de agua. Una sandía contiene un 98% de agua. Una medusa contiene un 98% de agua. Usando la lógica de un evolucionista, uno tendría que decir que no hay ninguna diferencia entre una sandía, una nube y una medusa. Y sabemos que hay grandes diferencias. Supongamos que existiera una diferencia de tan solo un 2%. Si ese 2% del ADN le dice al otro 98% qué debe hacer, vaya si habrá diferencia. De hecho, somos tan especiales que cada uno de nosotros tiene una huella digital con un ADN diferente. Como una cuestión práctica podemos afirmar que no se estableció la secuencia completa del ADN del ser humano ni del ADN del chimpancé, así que difícilmente puede hacerse una comparación adecuada. Pero los estudios de ADN dieron algún resultado en la investigación científica para descubrir a los verdaderos Adán y Eva. Los datos del ADN fueron muy útiles para mostrar que todos venimos de una misma mujer que podríamos llamar Eva.
Pero la fecha siempre fue polémica. En 1987, un grupo de Berkeley sugirió que las diferencias podrían haber surgido hace más de unos 100.000 años y hasta 200.000. Pero científicos más recientes descubrieron que el ADN en la mitocondria cambia unas 20 veces más rápido de lo que se suponía antes. En 1998 se realizó un estudio que mostró que los cambios en el ADN mitocondrial se producen más de 20 veces más rápido de lo que nosotros pensábamos. Ahora, parece como si Eva hubiera vivido hace apenas 6.000 años atrás. ¿Y qué sucede con Adán? ¿Hay alguna pista genética? Cuando observamos el ADN de la mitocondria, podemos rastrear a nuestro antepasado femenino hasta una sola mujer, llamada Eva mitocondrial. Bien, los científicos dijeron, intentémoslo con el padre. Podemos extraer el cromosoma Y, que lo tienen los hombres y las mujeres no. Y efectivamente todos provenimos del mismo padre, y es común llamarlo Adán. Pero aquí está el problema. Originalmente, cuando pusimos fecha al primer hombre y a la primera mujer, tenían unos 100.000 años de diferencia. Pero eso no es posible. No parece funcionar así. Afortunadamente hay nuevas evidencias que acercaron mucho más esas fechas al presente. Un conocido evolucionista de Berkeley dijo alguna vez, parece que hay pocas diferencias entre los seres humanos. Como él dijo, bajamos todos del mismo barco, y eso no fue hace mucho tiempo. Creo que dijo más de lo que realmente quería decir. ¿Podría ser que la ciencia confirme que Adán y Eva son efectivamente reales? Por el momento, solo una cosa parece cierta. El debate entre los creacionistas y los evolucionistas está lejos de terminar, y ninguno de los dos bandos muestra ninguna señal de retractarse de su postura. El péndulo del conocimiento y la comprensión sigue oscilando, y al menos por el momento, parece inclinarse hacia una interpretación compatible con el relato del Génesis. Tal vez el famoso astrónomo moderno Robert Jastrow tenía razón después de todo cuando dijo, para el científico que vivió creyendo en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Él escaló las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto, y cuando se esfuerza por subir la última piedra, lo recibe un grupo de teólogos que estuvo allí, sentado durante siglos.